En Historias cotidianas, el primer largometraje de Andrés Abejar, 6 hijos de militantes desaparecidos durante la última dictadura militar, cívico-militar en Argentina, son filmados en sus lugares de trabajo y militancia, conversan sobre momentos claves de su vida cotidiana, como cuando se enteraron de que sus padres habían desaparecido, la última vez que los vieron, cómo vivieron la experiencia escolar, siendo hijas e hijos de desaparecidos, la relación con los familiares sobrevivientes, la militancia en hijos y los scratches. Y sobre lo que el sociólogo Gabriel Gatti llama la normalidad de la ausencia, es decir, una ausencia que no se supera ni se reemplaza, pero se gestiona. La película se estrenó en el año 2001, pero se filmó antes del estallido, entre 1998 y el año 2000. Y este, me parece, no es un dato menor. Poco antes del rodaje se suceden en la Argentina algunos hechos históricos, políticos y culturales claves para esa generación. En 1995 nace la agrupación Hijos. Ese mismo año Menem gana las elecciones presidenciales. En 1996 se estrena Buenos Aires viceversa, cuyos principales protagonistas, Vera Fowell y Nicolás Pols, actúan de hijos de desaparecidos. En 1997 Juan Gelman y Mara Lamadrid publican Ni el flaco perdón de Dios, un libro que recoge testimonios de hijos e hijas desaparecidos. En 1998 Menem anuncia la demolición de la ESMA y declara que en su lugar se levantaría un monumento a la reconciliación nacional. Ese mismo año se deroga las leyes de obediencia debida y punto final. En 1999 gana la fórmula de la Alianza, con De la Rúa y Chacho Álvarez, y en el 2000 es el escrache Astiza en el juicio que se le hace por apología del delito. Si Buenos Aires viceversa retrata una Buenos Aires desolada, de jóvenes desorientados, militantes desilusionados, de encuentros en esos no lugares que son los shoppings y telos, en una Buenos Aires muy propia de los neoliberales años 90, tanto el libro de Gelman y La Madrid como la película de Abegar retratan un momento de doble descubrimiento. Por un lado, el de la sociedad argentina que conoce públicamente a la agrupación Hijos mediante esa carta de presentación y hecho político-estético que son los scratches, y por el otro, el momento en que muchos hijas e hijos empiezan a descubrir que sus historias tienen puntos en común, que ya no tienen que vivir el proceso de duelo imposible en soledad, una soledad producto tanto de la estigmatización de la figura del militante en la inmediata postdictadura, como del silencio en el que crecieron muchos de ellos y de ellas, ya sea para protegerlos o por la imposibilidad de hablar que produce el dolor inconmensurable de la pérdida. Historias cotidianas es una película con historias desgarradoras, efectivamente, pero con cierto optimismo en el futuro de esa generación huérfana y sobre todo cierto optimismo en la posibilidad de la transmisión generacional. Un optimismo animado por la aparición de esa comunidad política afectiva que fue la agrupación Hijos. Pienso acá en el lugar que los sueños tienen en la película y casualmente, o no tan casualmente, también en el libro de Gelman y La Madrid. En El flaco perdón de Dios hay varios entremezclados con los testimonios, algo que siempre me llamó la atención, como si tuvieran el mismo régimen de veracidad. Hay uno en particular de una joven Victoria que recuerdo especialmente. Es un sueño donde ella habla de cómo la tiran encima de su padre desaparecido. Su padre desaparece cuando ella tiene 18 años. Y ella desesperada dice, llévame con vos a donde sea, llévame a la ESMA, no me importa, yo quiero estar con vos. Y en el sueño el padre le dice, no, vos tenés que ir detrás de la bandera. Y ella le dice, no, ¿qué bandera? Yo quiero irme con vos, ¿no? Es un sueño que a mí siempre me llamó la atención porque me parece que hay algo muy literal en esa tensión entre el discurso de lo político y el discurso de los afectos, que también vemos en los testimonios de la película de Haberger, ¿no? Es interesante cómo cuando los entrevistados y las entrevistadas hablan en la película de la continuidad o no del proyecto de sus padres, ¿no? Eso que Hannah Arendt llamaba el tesoro perdido de las revoluciones. Hay diferencias entre los testimonios, no todos piensan igual, no todos y todas piensan igual. Esa tensión también aparece en algunos recuerdos de la película.
Como por ejemplo cuando Christian cuenta que su padre le enseñó a usar una escopeta porque había que estar preparado para la lucha, ¿no? Ahí aparece esa tensión también entre lo político y lo afectivo. La película de Habejar, otro dato nada menor, se estrena 2 años antes de Los Rubios, otra película paradigmática para pensar tanto la cuestión de la memoria generacional como los modos de filmar la ausencia. El contraste entre ambas es evidente. Carrie nunca participó de hijos porque nunca sintió, en palabras de ella, que el dolor propio fuera algo tan fácil de identificar con el otro. Tampoco usa material de archivo, como sí lo hace Abejar, pero sí filma fotografías familiares, aunque las filma siempre de lejos y siempre como medio al pasar, incluso en el libro que se publica sobre la película también las fotografías están intervenidas, recortadas. Y acá me parece que hay otra diferencia fundamental, ¿no?, entre ambas películas. En Los Rubios, el modo en que están filmadas las fotografías tiene que ver con el objetivo de la película, que es la imposibilidad de la reconstrucción documental en términos de verdad, ¿no? En la línea de Chris Marker, pero también de una película como Ulises, de Agnes Barda, donde la directora utiliza una fotografía de referencia de un hombre, un niño y una cabra para recorrer 28 años de su vida. Una fotografía que parece alejarse cada vez más a medida que la directora se acerca a sus protagonistas y a los lugares que capturó la cámara. Como Ulises, Los Rubios no es una película sobre la memoria, sino sobre su ocaso. Lo que en principio era una promesa de recuperación y redención del pasado se revela como la historia de un fracaso. En Historias cotidianas, y también en el nuevo documental de Abejar, hay una obsesión por reconstruir eso que muestra y que demuestra la fotografía. La escena de Victoria Ginsberg que atraviesa la película es fundamental en este sentido, ¿no? La escena donde ella va buscando el lugar donde se sacó la fotografía que tiene familiar y donde nunca la puede encontrar eh, hasta que al final, bueno, al final de la película sí la encuentra, ese lugar. Los hijos aparecen aquí como detectives, como arqueólogos, también como figuras de la sospecha. Las fotos que utiliza el documental no son cualquier fotos, no son las fotos impersonales, burocráticas, inexpresivas del documento de identidad que muchas veces se lleva a las marchas y que en general identificamos más con la generación de abuelas o de madres, sino que son fotos familiares, alegres, cotidianas, de celebraciones, y ocupan por momentos el lugar de los recuerdos ausentes, ¿no? Dice Florencia en un momento: me encantaría tener alguna memoria de mi papá caminando, de mi papá hablando, pero lo único que tengo son algunas fotos. Por momentos también las fotos ocupan literalmente el lugar del cuerpo del desaparecido o la desaparecida. Te presento a mi mamá, le dice Úrsula, por ejemplo, al director en un momento pasándole la foto de su madre. Hay algo muy inquietante, me parece, en la filmación de esas fotos en ese particular momento de la vida de los hijos y de las hijas, puesto que, como muchos dicen en la película, registra el momento en que los hijos tienen la misma edad que los padres cuando desaparecieron, ¿no? Alrededor de 20 y pico, 30 años. Las fotos de la familia de Martín Osterheld, hijo de una de las 4 hijas del historietista montonero desaparecidos, son fotos que se muestran en la película y que a mí siempre me fascinaron, ¿no? Por la belleza de las 4 hijas, que son muy jóvenes, digamos, en estas fotos, pero que también estaban muy politizadas, ¿no? Que ya estaban en la organización y además poco antes de desaparecer. En este sentido, las fotos familiares que se muestran en el documental son tan elocuentes por lo que dicen como por lo que callan, ¿no? Nada de esto, nada de su digamos, de su vida política dicen esas fotos que vemos en la película. Algunas de las tomas y el modo en que se incluyen las fotografías dialogan entonces no solo con películas de directores nacionales y extranjeros, sino también con trabajos ya emblemáticos de esa generación como Arqueología de la ausencia de Lucila Quieto, Fotos tuyas de Inés Ulanowski o Ausencias de Gustavo Germano. Para terminar entonces, me gustaría decir algunas palabras sobre cómo podemos ver esa película, Historias cotidianas, hoy, ¿no? En este contexto. Yo creo que verla hoy
al documental de Abejar, nos exige un poco un ejercicio de relectura interesante, no solo porque, bueno, se estrenó después de Los Rubios y toda, no solamente de Los Rubios, sino también Papá Iván, M y toda una serie de memorias culturales de lo que de nuevo Gatti llama los hijos paródicos, sino también porque en el medio estuvo el kirchnerismo y el impacto que tuvo en las políticas de memoria y la relación sobre todo entre los jóvenes y política. Y además porque, digamos, se sucedieron otros hechos, como la aparición de otra voz generacional, como la de Historias Desobedientes, ¿no? Esa agrupación que aglutina hijos de represores, hijos e hijas de represores que condenan los crímenes de sus padres y que viene a decir lo suyo sobre el pasado doloroso de nuestro país. Entonces, ¿cómo ver esa película? ¿Cómo ver historias cotidianas hoy después de todo eso que pasó en el medio? Vale también preguntarse cómo podemos ver esa película en diálogo con la última película de Abejar, El imposible olvido, que es un documental en donde él repone, digamos, como lo que sería como la séptima historia, que es la historia suya, ¿no? La historia de suya con las fotos de su padre desaparecido. Y es una película, un documental que a diferencia de historias cotidianas, está hecho en primera persona. A mí ese me parece un gesto también interesante porque es una película que de algún modo está hecha a contrapelo de todas las discusiones sobre el documental subjetivo y digamos, el cansancio que produjo la primera persona en los documentales y los debates que generó, por ejemplo, el libro de Beatriz Arlo, Tiempo Pasado, sobre la primera persona. Bueno, Abejar dice, bueno, no, yo voy a venir, yo voy a hacer un documental en primera persona sobre mi experiencia personal eh, y, y bueno, sobre la tensión entre memoria e historia un poco a contrapelo, digamos, de esa reticencia, ¿no? A hablar en primera persona que se dio en los últimos años. Entonces, bueno, esto es un poco lo que quería decir sobre la película. Espero que la disfruten, espero que disfruten el resto de las películas del ciclo y bueno, agradezco la invitación también a presentarla.